INASA, especialistas en material eléctrico y automatización, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minuto 13. Como todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, ya estamos con todos ustedes para tener un capítulo muy especial y hoy muy interesante para que no se lo pierdan. Antes, pedirle a toda la gente que nos siga en todas las redes sociales como el Minuto 13, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en todas las redes nos sigue como el Minuto 13. Hoy, Toño, tenemos un invitado que queremos mucho, ¿no? El señor Sancho. Así es, que pues, Josué, bienvenido desde el... Llegué aquí en el 2000 y Josué ya estaba aquí y ahí fue donde lo conocí. Y la verdad es que toda una institución en Tigres, en el fútbol mexicano. Claro. Para los que no lo conozcan, Josué de la Rosa, Así fisioterapeuta de Tigres durante... ¿Cuántos años, Josué? 40. 40 años nomás, se dice fácil. Mucha gente lo conocía porque era el que iba corriendo en aquella época, cuando había un lesionado, corriendo a ver qué le pasaba al jugador. Muchas gracias por venir, José. Sabes que te tenía mucho cariño. Gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Y pues, si de algo sirve platicar tantas cosas que pasamos allí, Pues es que tienes una historia bastante interesante, ¿no? Desde 1983 llegas al equipo de Tigres. Ahorita nos platicas fuera de la grabación, pero si quieres platicarnos cómo se da, ¿empiezas estudiando medicina o cómo llegas? Yo estaba estudiando medicina, y ahí entré a jugar fútbol americano. Y como les dije hace rato... ¿En la uni? En la uni, en la Facultad de Medicina. Y en una ocasión el coach Vela llevó a un amigo de él que era athletic trainer. Yo ni idea qué era eso. Y él nos estaba vendando. Yo veía que traía una maleta y un cinto, varias cosas colgando. Y yo dije, ¿y este qué es? O sea, no tenía idea. O sea, no existía la fisioterapia. No había fisioterapia. No había fisioterapia. De hecho, en el fútbol había el médico y el masajista. Sí, no, yo me acuerdo de antes. Médico y masajista. Y tan. Entonces, y en Tigres había un médico y un masajista. Entonces, yo con este señor me acerco y le pregunto, oye, ¿qué eres tú? Dice, soy athletic trainer. ¿Y eso qué es? Ya me empieza a explicar y dije, oh, qué interesante está. Ya después no lo volví a ver, pero me llamó mucho la atención. Me llama la atención el área que él estaba tocando. Empiezo a buscar aquí y pues no encontraba. La técnica médica en aquel tiempo tenía bachiller técnico en rehabilitación en aquel tiempo. ¿Eso era como la parte enfocada al deporte o a lesiones deportivas? Era más clínica, pero abarcabas todo. Era una parte médica ya atendiendo esas circunstancias que no las atendían. Pero no había nada especializado en el deporte. No, y ahora sí hay más especialización en el área deportiva. Pero en aquel tiempo no. Veías pacientes con un accidente cerebrovascular, pacientes con una fractura, con alguna enfermedad, y esa era la rehabilitación que se manejaba. Entonces no había tanto acceso a aparatos, no había acceso a conocimientos, técnicas, no existía. O sea, era una parte médica, o sea, veías todo tipo de... la parte médica que apoyaba al doctor en ese aspecto, en la rehabilitación. Pero era lo que había. Entonces yo hablo con mis entrenadores de fútbol americano en la Facultad de Medicina que iban más adelante. Digo, oye, yo había estado en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario. Digo, oye, quiero conocer, tener relación con ese departamento. Y me dice, sí, vamos, ayúdanos. Y ahí vas aprendiendo. Y estaba yo ahí con horario y todo, y pues sí, aprendiendo bastante. Y de repente un día me avisan que me fuera a presentar a Tigres, ¿Y por qué? ¿Cómo se da eso? ¿Qué? Porque el doctor Eloy Cárdenas llegó de Alemania y hubo una circunstancia ahí con el masajista que estaba. Y despidieron al masajista. Entonces no había quien apoyara al doctor. Porque Pero era masajista el puesto. Él era masajista. Entonces, no había quien apoyara al doctor y me dijo el doctor, apóyame a mí, porque él era el que iba a estar. Nunca estuvo. Solo. Entonces a mí me dicen, no, con lo que traes, con lo que sabes hacer, nos va a ser muy útil. Dije, bueno, pues... No, pues aparte sabías de todo, o sea, pues, sabías más de medicina que... Sí, o sea, era... sí. Había con qué defenderme. Entonces, pero cuando llego, el área esa, pues dije, lo que yo traía era más de lo que había.
Yo sorprendido, decía, a ver, espérame. Entonces, Pero ya habías tomado también algo de trainer. No, hasta después tomo trainer. Ok. En persona. Me empapé antes de lo que era un trainer y sabía que hacía un trainer. Pero ya estabas en Tigres en ese entonces. Sí. O sea, ya habías entrado a Tigres sí, nada más como... Sí. La parte de rehabilitación. Sí. Entonces, pero el Athletic Trainer trae muchas herramientas para hacer en cancha. En aquel momento manejaba la nutrición, la hidratación, la rehabilitación, la atención primaria. Sí, porque en ese entonces hay que decir, no había ni nutriólogo. No, pues no había nada. En selección el doctor iba el doctor Serrano, si lo ubicas, ¿verdad? Sí, cómo no. Iba el doctor Serrano. Para que la gente sepa, estuvo mucho tiempo en selección y estuvo mucho tiempo en Toluca. Toluca. Él era de Toluca. Era el médico de Toluca y iba a ahí lo selección. conocí en selección. En una ocasión, en una Copa América en Paraguay, me va y me despierta en la madrugada y dice, oye, me tengo que ir a Asunción porque salieron unos positivos en doping y tengo que ir a arreglar eso, a checar. O sea, él tenía que viajar. Salvador Carmona. No. Ya andas buscando el chisme, tranquilo. Hasta ahí nos quedamos. Tranquilo, vamos empezando. Bueno. Hasta ahí nos quedamos. Pero sí fue. De tema, sí, me acuerdo. Pero bueno, es que antes de eso, Josué... Comió carne mala, El buterol. Pero para decirle a la gente, tú fuiste el primer fisioterapeuta en selección también. Sí. O sea, sí. Y en México. Por eso, a ese grado, sigo, nomás para que... Sí. Porque no existía toda esta parte Sí, de el rehabilitación. 98 llega aquí el doctor Cantú al entrenamiento de Tigres. Yo ya lo conocía muchos años atrás. Y Alfonso va y me dice, te habla Julio. Así nos hablábamos. ¿Cuál Julio? Le digo, Cantú. Digo, él está en México. Anda con Manolo, con La Puente. No, aquí está abajo en el vestidor visitante. ¿Qué está haciendo? Dice, te está esperando. Me habló que te hablara. Y del entrenamiento me bajo. Julio, ya lo sabrá. ¿Qué pasó? Pues, o sea, nos conocíamos muy bien. Dice, oye, nada más vine a Monterrey porque me mandó Manolo que si quieres ir a la selección. Manolo ya sabía de tu trabajo. Manolo había estado en Tigres. ya había estado acá. Manolo había estado en Tigres. Y pues, ¿qué te digo? Pues, sí. Pues claro. Pues sí. Digo, ¿ustedes están en selección? Sí. Ok. Porque aparte, estabas en Tigres, ibas a selección cuando se requería, pero regresabas a Tigres. Regresaba a Tigres. Era en enero del 98. Enero del 98. Porque me dijo que ya me voy. Ya me voy a México otra vez. Pero ya te va a llegar un fax. ¿Sí? Te va a llegar un fax. Con la convocatoria. Con la convocatoria. Y dentro de la convocatoria va a ir el fisioterapeuta. ¿Sí? ¿Y ya se llamaba fisioterapeuta en ese entonces o no? Todavía no. Hasta que ya fui. Pero ahí, ¿cuál sería? Dijeron que era yo y les dije que era fisioterapeuta. Ah, ok. No, sí pusieron. Creo que por ahí tengo la hoja todavía. Okay. Pero sí era fisioterapeuta ya. O sea, porque cuando tú entras al puesto de Tigres, ¿cómo se llama tu puesto? ¿Masajista? Masajista primero. Ok. Pero después el doctor se encargó de, a ver, espérame. Él no es masajista. Él es masajista, es fisioterapeuta, sí. viene preparado, tiene más conocimiento, tiene, o sea, y se encargó de que iniciara el puesto de fisioterapeuta y siguió el de masajista. Por ejemplo, en selección iba yo Sí, o sea, contrataron otro masajista. Sí. En selección iba yo de fisioterapeuta y iban 2 masajistas más, 3 masajistas más. Entonces, también de fuera, ¿no? Sí, ellos 2 eran de ahí y uno de otro equipo. Es que generalmente iban mucha gente digo, en muchos puestos también iba Isaac, ¿no? Que también iba Isaac era de Rayados. Rayados era utilero, ¿no? Sí. Pero, o sea, como que iban varios de distintos puestos. A Isaac se lo llevaron siendo de Rayados porque Mejía Barón, el doctor Mejía Barón, había estado en Rayados. Y ahí lo conoció. Y por su forma de trabajar, cuando se va a México, se lo lleva para que trabajara con él. Y luego me imagino que el doctor Serrano fue igual. Alguien lo llamó al doctor Serrano como doctor y iba también a Toluca. Él estaba en Toluca. Sí, por eso. De base. Pero y luego se lo jalaron jalaron para allá. O sea, no es que estaba estuvo muchos años en selección. En selección. De hecho, platicamos ahora porque ya se jubiló también. Ya se jubiló. Entonces, pero igual, o sea, ¿cómo estás, Doc? No sé, dice. Sí, porque te pega. Sí, te pega porque es demasiado tiempo, 40 años, con un estilo de vida y de repente nada. Ya no. Pues 40 años, ¿no? ¿Cuántos estuviste? 40. Sí, 40. Y de repente ya no.
Oye, Josué, es importante para la gente que nos está viendo, ¿qué es la fisioterapia? O sea, porque lo estamos platicando y que si masajista, pero ¿qué es? A lo mejor hay gente que nos está viendo que dice. Pudiéramos definirla como el área de la medicina que se encarga de rehabilitar o de readaptar a la gente después de una lesión, enfermedad, cirugía, para entenderlo mejor, la fisioterapia y la rehabilitación. Es importante marcar la fisioterapia es una cosa y la rehabilitación es otra. Fisioterapia te va más a la atención con aparatos. O sea, ultrasonido. Ya el ultrasonido se quedó atrás. Hay muchísimos más, pero todos esos aparatos, porque mucha gente que llega y me dice, es que me dieron rehabilitación. Le digo, ¿qué hiciste de rehabilitación? Para saber. Pues me pusieron calor, me pusieron toques, le dije, no, esa es fisioterapia. Pero falta la rehabilitación. Okay. Que yo ahorita sí sé hacer fisioterapia, pero me he enfocado más en el trabajo, en el ejercicio. En la rehabilitación. En la rehabilitación. ¿La rehabilitación puede ser la manera de regresar a la actividad deportiva en ese sentido? En el caso que yo tenía en Tigres, tenía que regresar al jugador en condiciones de competencia. En condiciones de competencia. No que ya no le duele. Es el error que a veces hay. Es que ya no le duele. A ver, pruébalo. No, espérame. ¿Está en condiciones de competir? Pues ya no le duele. No, eso no es competir. Okay. O sea, ya está preparado, ya entrenó, ya tiene resistencia, ya cuánto te va a aguantar. Te va a aguantar... ¿Ya fortaleció? Ya fortaleció, ya entrenó, ya pateó. No, todavía no. ¿Y cómo lo vas a meter a la competencia? ¿Qué tipo de competencia va a tener? Hay competencia de interescuadras, hay competencia de partido de la Liga MX, hay competencia internacional con selección, hay competencia. Todas esas van aumentando de intensidad y de exigencia. Y se nota cuando tú le das de alta al jugador. Pero entonces tú eras el que daba de alta, por decir, a un jugador. El doctor es el responsable de dar el alta. Pero tú eras el que dice, ¿ya está listo? Porque me imagino, te pregunto porque con el doctor, para llevar mi pregunta, pues te pregunto porque me imagino que tuviste muchas broncas de algunos jugadores que ya querían regresar o un técnico que quería, oye, dármelo de alta, ¿no? No, pues que el jugador, o el directivo. Yo te voy a decir, claro, a ver, como directivo los quieres tener en cancha. Sí, claro. pues Exacto. Como jugador quieres estar en cancha. Entonces muchas veces, como dice Josué, pues tú ya te sentías, decías, oye, pues sí, ya no me duele, ¿no? O sea, ya no me duele. Un desgarre y tú a las 2 semanas, pues ya no me duele. Ya no me duele. duele, ¿verdad? Ahora ponte a correr, ¿verdad? Así es. Y luego se volvió a desgarrar, ¿verdad? Sí. Porque no, me pasó muchas veces y muchos jugadores se enojaron conmigo. Después se contentaron, pero sí se enojaron porque tenía que mantener la posición aunque el jugador pesa bastante y se pone de genio. Tiene razón en enojarse porque quiere estar en competencia, no quiere dejar competencia, pero las condiciones no son favorables. Si el recae, ¿de quién es la responsabilidad? Es tuya. Entonces, lo que llegaba a decir es, no está en condiciones de competir, porque ya está, en 2 semanas está, decía el cirujano. En 2 semanas está, le decía, espérame, ¿para qué? ¿Para jugar? No, espérame. Tiene 4 semanas sin entrenar. ¿Y tú lo vas a operar y quieres que en 2 semanas juegue? No. Okay. Sí, cuando nos íbamos de vacaciones eran 3 semanas y te ibas sano y luego necesitabas una pretemporada de 3 semanas para ponerte y luego agarrar ritmo de competencia. Aparte, o sea, no era nada más entrenar. O sea, todo eso te vas aprendiendo estando ahí. Porque el jugador si ya está entrenando, no lo puedes dejar que entrene, no lo puedes dejar todo el tiempo. Tienes que leerlo. Me acuerdo que el Tuca me decía, ¿qué tiene? Porque yo me le quedaba viendo. Me decía, ¿tú ya estás viendo algo? Le digo, pues no sé todavía, pero algo tiene. No tengo nada. Tuca algo tiene, está protegiendo. Y a veces el jugador se siente bien, pero mentalmente no trae la confianza y yo soy el responsable de que él tenga esa confianza, no el jugador, yo. No, pero aparte había casos, porque como tú dices, o sea, Tuca, cuando había un lastimado haces tu parte de fisioterapia, rehabilitación y hasta que no estés bien no regresas. Sí, entonces sí. el jugador muchas veces, pues, como dices, protegía, no quería salir porque pues sabía que venía todo ese proceso. Pero entonces yo lo que entiendo por lo que explicas
sea, primero es la etapa de fisioterapia, ¿no? O sea, que puedes ir sanar. O sí, sea, sí. Con la curación. Lo que era, como dices, ahora ya no hay ultrasonido, pero pues eran estímulos, ultrasonido, hielo, láser, ¿no? Que eso era lo de mi época, láser, hielo, calor. Hielo, calor. Y ya sana. Y luego viene rehabilitación con fisioterapia, porque te siguen dando fisioterapia, sigues usando la fisioterapia, pero ya tienes que activarlo. O sea, me decía una vez un preparador físico, dice, por cada día que tú lo pares, yo necesito 3 días para ponerlo en forma competencia. Por cada día, 3 días. Le dije, ¿mucho? O sea, nos van a correr a ti y a mí. Nos van a correr a ti y a mí. Pues sí, imagínate. Y me dijo, bueno, Imagínate. te lo 10 dejo, días, un mes. Fíjate, te lo dejo al 1 por 1, mínimo. El jugador dejaba de entrenar al parejo de sus compañeros 2 semanas. Necesitaba 2 semanas. Mínimo. O sea, pues ya te echaba un mes. Entonces ahí es donde entra uno. A la semana empiezas a trabajar. Las cosas que se pueden hacer en el momento de la curación de tejido. Hay cosas que puedes hacer. Que lo único que mejora las condiciones y los tiempos es la activación. Okay. Porque si lo tienes en la camita, dándole terapia y a jugar. Por ejemplo, había entrenadores que no les gustaba que el jugador lunes, martes, miércoles, nada. Y luego, espérame, no, tiene que entrenar para que me compita. Hablando de eso, Josué, ha cambiado mucho, ¿no? La parte, ha evolucionado mucho para bien, o sea, tanto en aparatos como... Pero también esa parte de la activación, yo veo que cada vez te quieren activar lo antes posible, en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Tiene que ver con eso? Sí, pero a veces te das cuenta que la activación no va de acuerdo a los tiempos de recuperación. O sea, y a veces dicen, es que vas muy lento en la recuperación. No voy muy lento, me equivoqué en el diagnóstico. Y si me equivoqué en el diagnóstico, me equivoqué en el pronóstico. Pero es mejor reconocer eso a ir apresurando a un jugador que o va a entrar mal, porque no entra completo, o se va a volver a lesionar. ¿Cuántas recaídas no hay? Muchas. Porque o lesiones nuevas. Y a veces... Por proteger. Exactamente, ¿no? O sea, vi a un jugador que lo operaron tuvo lesión de cruzado y hablé con él y le dije, traías un problema en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Sí, dice, no podía apoyar. O sea, no se atendió el dedo gordo del pie, entró a competir, no apoyaba bien y en una de esas no tuvo apoyo correcto y subió para arriba. Y se tronó el cruzado. Oye, Josué, ya en algún momento, si quieres no digas nombre, pero algún técnico te dijo, ya dámelo, aunque tú lo dices de alta antes de, porque un técnico ya lo quería meter en tus 40 años, me imagino que alguno. No, gracias a Dios, uno se hizo de nombre y de respeto y se apoyaban. O sea, querían escuchar la opinión. Okay. Entonces, pero por la prisa del resultado. Pero yo te voy a decir, no, pero sí. O sea, sí entiendo y a ti te daban tu lugar, pero, por ejemplo, a mí me tocó de jugador y pues depende de la situación en la que estás. Entiendo que estás en medio del torneo y pues tienes una pequeña lesión muscular, ¿no? Está bien. Y pues, oye, pues sabes que le voy a dar el tiempo porque como dice Josué, te paraban una semana, pues tenías que parar otra semana para entrar en ritmo, para estar, ¿no? Sí. Pero, pues viene liguilla, ¿va? Oye, tienes una pequeña lesión, que pues dicen lesión, contractura, como le llamen, ¿verdad? Porque ya hay muchas formas de decirle, pero al final es una sola. Lo mismo. Se rompió. Disimularla, pero es lesión, ¿no? Se rompió. ¿Sí? Exacto. Se rompió. Pero bueno, a mí sí me tocó que estando en liguilla, oye, pues ¿cómo estás, verdad? Porque pues ya sí es de matar o morir, oye, pues a lo mejor no son los tiempos, pero pues ¿estás o no estás? Y pues ahí ya era entrar en un tema, ¿se puede, no se puede? ¿Aguanta, no aguanta? ¿Hasta dónde va? ¿Y cómo va a estar? Pero ahí la mentalidad tiene mucho que ver. Claro. Yo les digo a mis pacientes ahorita y les decía a los muchachos, yo soy mago con una mentalidad de esas. Yo soy mago, pero empújalo. No, pues eres bien malo. Sí, entonces yo soy bien malo si lo tengo que empujar, pero si lo tengo que frenar, ¿sí viste lo que dijo? No, espérame, yo quiero jugar, yo quiero estar. Y espérate, no, sí.
Te digo, me tocó en selección, me tocó en Tigres, o sea, yo espérame, y a veces tenía que platicar con el entrenador y decirles que tuvimos un golpe de un jugador. El domingo jugábamos el partido el sábado, el último del torneo, y el miércoles iniciábamos liguilla. Entonces un golpe muy fuerte, se acabó el partido en ese golpe, y muy fuerte, incapacitante, y se empezó a inflamar. Ese jugador, de esos jugadores que no querían parar, el miércoles hace un poquito de fútbol, ¡pum!, se le inflama el golpe. Sacan una resonancia, las maravillosas y mágicas resonancias. Pues no tiene nada, trae puro golpe. Entonces está bien que juegue. Y el entrenador me dijo, ¿cómo ves tú? Y dije, mira, si es miércoles y se inflamó entrenando, no es lo mismo entrenar el miércoles que jugar el sábado. El miércoles entrenaron 50 minutos. El sábado van a jugar 90 minutos. Ese, si no le pegan, se va a inflamar del golpe del domingo. Y no lo vamos a tener para el miércoles. Eso es lo que perfila para suceder con este golpe. Un golpe no era una lesión en sí, pero era el proceso de un golpe. Se me dice el entrenador. Tienes razón. Afuera. No, pues se enojaron conmigo. Pues sí. Dijo José. Y el jugador me imagino, gracias. Pero yo tenía que... culpable muchas veces. Sí, yo me imagino, Sí, por eso te digo que es muy interesante, porque me imagino todas las historias que tiene. Pero tenía que hacerlo porque, o sea, pues para eso estaba. Pero lo que perfilaba y proyectaba así va a ser. O sea, el domingo en el golpe ya no nos dimos cuenta porque se acabó el partido. Bueno, pero ya no nos dimos cuenta. Pero el miércoles que entrena... Pero Josué, esa era la decisión inteligente, porque decías, bueno, no va a estar para el último de liga, pero va a estar para el primero de matar o morir. Sí, el miércoles. Sí. O sea, Total lo cuidas. entonces era totalmente ya estábamos. lógico. Sí, pero el jugador quería jugar el... Sí, bueno, pero... Pero me imagino que también hay un jugador que le vale, dice, no, yo juego, ¿no? No. O sea, las figuras así que... El entrenador, no. Depende del entrenador. Sí, claro. Depende del entrenador. carácter del Sí, entrenador. no, porque aparte si es contraproducente y va a ser algo, pues digo, no vas a hacer cómo hacerle entender al jugador que también es para su bien. O sea, al final de cuentas no lo estás haciendo pues pensando en perjudicarlo, ¿verdad? Un jugador se desgarró el posterior y proyectábamos y ¿para cuándo estoy? Que sí, que no. Y yo estoy para 15 minutos. A mí el entrenador me había dicho, si me pones un jugador en la banca lo quiero para 90. Tú ya sabes quién. Claro. Lo quiero para 90. No lo quiero para 15. Le dije, ¿cuándo me entregas este jugador? Le dije, el lunes, para que entrene y ya tú decides cómo lo veas. Y ahí lo vamos viendo cómo anda de capacidad física, a ver si nos aguanta. Creo que jugábamos en México contra América. Yo estoy para 15 minutos. Le dije, yo ya di mi opinión al entrenador. Yo voy a hablar con él. Dale. Yo ya no me meto. O sea, pueden ponerse de acuerdo ellos, yo ya no me puedo meter. Mi opinión ya la di. Pero vino y me dijo, no, yo lo voy a decir. No, pues yo no te digo dile, yo ya te dije mi opinión. Pues fue y habló con el entrenador y viene y me dice el jugador, sí voy a ir. Pero nomás 15 minutos. Y vino el entrenador y me dijo, me lo voy a llevar, pero nomás lo voy a meter 15 minutos. Pues ustedes, o sea, tú eres el jefe, él es el jugador. ¿A mí qué me están diciendo? Y no. No calentó el primer tiempo. Calentó el segundo tiempo. Ya siguió calentando, pero el primer tiempo estuvo sentado. Faltaban 15 minutos, íbamos 0-0. Entra, faltando 15 minutos. Se entra. Gol. ¿Se entra y gol? Se entra y gol. Pues funcionaron los 15 minutos. No, pero mi presión sirvió para que no fuera más de 15. Pero está bien. Pero no se lastimó. No se lastimó. Ah. A veces el riesgo es con la fatiga hace que el riesgo aumente. ¿Por qué? ¿Se cansa uno? Sí, porque te cansas más rápido. Y entonces es más fácil el tejido no es... Estamos hablando de lesiones musculares, ¿verdad? Musculares. El tejido no te aguanta tanto tiempo. En selección... ¿Por falta de fuerza? Falta de tiempo de recuperación. Sencillo. No falta de un tratamiento, de una inyección. No. Trabajo y tiempo. Ahí tienes el tiempo cura a la larga. Es que el cuerpo... Se enojaban porque a veces decía yo, el cuerpo se cura solo y sí. Tú tienes una lesión, pap, en el momento,
el cuerpo inicia su recuperación. Aunque no le hagas nada. Aunque no le hagas nada. O sea, todo lo de la fisioterapia es para acelerar el proceso. Sí. Quitar la inflamación, disminuir el dolor, aumentar la circulación para que se vayan los desechos y venga más sangre. Que la sangre es la que trae los nutrientes para curar una lesión. Es fisiología. Ok. Entonces, tú le ayudas con eso. Pero los tiempos, ahorita, es que con aceleramos. Está bien, hazle lo que quieras. Pero después de 21 días, solamente un jugador, que yo me acuerdo, se salió, ya después me hizo dudar, se salió el domingo y estuvo para el otro sábado. Y de un problema muscular, le sacamos resonancia, salió la imagen y habló con el entrenador. Sí puedo jugar, y jugó. Y bien. No más uno. Las demás que si quisieran hacer lo mismo, me dieron autoridad para que mi voz pesara. ¿Y que no? No. Pero eso pues lo tengo que reconocer. Yo le dije que no. El entrenador me dijo no, ¿verdad? Le dije no. Y peleó. Entrenó el miércoles sin problemas, lo estábamos viendo. Y jugó el fin de semana, pero uno. Entonces no me da para cambiar mi forma de pensar. Y por ejemplo, ahí dices que había imagen y todo. O sea, bueno. ¿puede haber error en imagen o no? O sea, también. Sí. La imagen, dicen los libros que la imagen es un 30% de un diagnóstico. Nada más. Y lo demás ¿Quién manda? que es... La clínica. O sea... Y eso lo aprendí con los en el Athletic Trainer. Primero el mecanismo de lesión. O sea, ¿qué fue? No estuve yo, no vi. Por eso yo en los partidos tenía que estar viendo. Pisó, le pegaron. Cuando pisó, le pegaron. Se fue para atrás, se resbaló. ¿Cómo fue? ¿Dónde? Un sprint, un brinco. Sprint. De hecho, ahorita todavía veo los partidos y estoy... Como le hacen en el video. Dice, algo le pasó. Ahí está. Pues va a estar... Porque el mecanismo de lesión te ayuda bastante. A identificar. Sí. Y luego viene que te diga el paciente qué tiene. Que a ver, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó enseguida? Se inflamó, no ¿Pudiste seguir? Uh-huh. Alguno una vez me dijo... Le dije, ¿pudiste seguir jugando? Y dice, no, porque se acabó el partido. Era otro diferente. Le digo, si hubiera habido partido, ¿podías haber seguido? Dice, no. Entonces se desgarró. Y me dice el doctor, pero era de otro equipo. Josué, pero tengo una imagen que salió limpia. Digo, pero en la clínica te está diciendo que se desgarró. Y la clínica pesa más que la imagen. Sí, una vez a otro jugador le sacamos imagen de un isquiotibial y le sacaron resonancia de los dos. Y la otra pierna salió una imagen. Y ahí estaba, y me acuerdo que decía, oye, el doctor aferrado que si no me dolía esta, le digo, pues es que salió una imagen. Uh-huh. De hecho, la imagen confirma tu sospecha. La imagen va a confirmar tu sospecha. De hecho, yo me acuerdo que la imagen en cuestiones musculares te decían que no te la podían hacer luego, ¿no? O sea, lo que era el ultrasonido y eso. O sea, que tenías que esperar que 48 horas, una cosa así, ¿no? Sí, pero la imagen es para confirmar lo que estás sospechando. ¿Pero por qué la imagen no sale luego? Porque a lo mejor no te va a dar imagen, no te va... porque es para reciente, que entienda la gente. Porque es reciente. Y porque se rompió y sangra, ¿no? O algo así. Y va a sangrar y va a haber más sangrado. Y entonces ve ahí más imagen. La mancha, digamos. Sí. Okay. Pero hay lesiones que no dan imagen. No, cuando yo empecé, oye, y para saber cómo se desgarró, no sé si tú te acuerdas, que salga el moretón. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Pero y si no hay moretón, entonces no se desgarró. Pero el moretón ya salía después de mucho tiempo. Con el tiempo me di cuenta que el moretón no era garantía para ayudarme a dar un diagnóstico. Okay. Lo que sí es que sentiste. Tú te llegaste a lastimar. Sí, mucho. ¿Qué sentiste? Sí. Y sientes que truena y hasta medio oyes. Aunque nunca te hayas lastimado, te vas a dar cuenta que algo te pasó ahí. Ok. Y luego empiezan todos a opinar que tirón, desgarre, contractura. Tronó. Tronó, mínimo, pero tronó. Y de ahí partes para los tiempos de recuperación. Una contractura es que hay una mini lesión muscular. Sí, ¿no? Para mí sí. Tal cual, ¿no? Para mí. Oye, es que se puso duro. Se puso duro. Pues sí, porque tronó algo, ¿verdad? Se puso duro y el martes todavía no puede entrenar. Se puso duro y no pudo jugar el fin de semana. Se puso duro. Tronó.
Con una contractura puedes estar a la siguiente semana de cualquier nivel. Es que, es que dices una contractura y me acuerdo que decía un doctor, es que en la contractura, en el espasmo fuerte, puede haber lesión y lo más probable es que haya lesión. Y es la que no te deja estar en la siguiente semana. Ok. O sea, pero sí se puede dar que nada más sea el espasmo fuerte y que no haya lesión. Es muy raro. En mi opinión es muy raro. Okay. Algo causó algo causó. Y he visto jugadores que se la aguantan y andan... No pueden sprintar, en el medio tiempo ya lo sacaron. Y no juega normal. No juega normal. ¿Y en qué momento se toma la decisión? Porque antes oías que hay que infiltrar a este jugador o no sé qué. Eso es bueno para empezar. ¿Es bueno o no es bueno? Mira, ¿En qué momento? yo lo que empecé a hacer, pues es que tienes que establecer comportamientos personales. Y eso lo dejé al cirujano. Al cirujano. Sí. Yo veía mucha gente que infiltraba en la cancha, en el vestidor. Y platicando con un cirujano me decía, es que el riesgo de una infección en articulación es muy grande y muy, muy pesado. Y sucedieron muchos problemas que a veces no nos enteramos por ese tipo de prácticas. Sí, porque la infiltración no es para cuestiones musculares, ¿no? O sea, es más bien para cuestiones articulares, ¿no? Articulares. Pero había quien metía en músculos y tendones y ligamentos. O sea, dale como si ya mejor me callo. Y eso, por ejemplo, nomás para entender un poquito, haces eso y el jugador puede estar... Puede no sentir. No, pero nomás durante el partido. Pero se puede seguir lastimando, ¿no? No, se va a lastimar. Porque la lesión está, ¿verdad? Sí. O sea, nada más es como para esconder el dolor, ¿no? Sí. Ok. Sí. Y en la actualidad se sigue utilizando. Porque yo me acuerdo mucho de... No tanto. Hay un poquito más de conciencia. Yo creo que sí. O sea, yo te voy a dar un punto personal. Yo creo que se dan en ciertos momentos. Vuelve a ser lo mismo. A lo mejor es un partido muy importante y pues el mismo jugador y es un, pues no sé, un tobillo, y pues dices, oye, pues tengo que jugar la final. Pues oye, jugué todo el torneo y voy a jugar la final. Pues bueno, a lo mejor aquí vale la pena el arriesgarme. Ahí es donde entra. Sí. O sea, uno es fisioterapeuta, no es el jefe. Ok. El jefe se apoya en el fisioterapeuta, pero él toma las decisiones. Sí, pero y no está, o sea, uno está para apoyar, no para criticar las decisiones del jefe. Yo les dije, no. Sobre eso yo voy a apoyar la decisión que se tome. Pero puede pasar que haces eso y a lo mejor la lesión se va, no sé, de una semana a 3 meses. O sea, fácil. Sí, fácil. Oye, Tuvimos un jugador íbamos a jugar una final, se lastimó y lo sacamos imagen y no salió nada. No puedo. Y yo le decía, juega y desgárrate. Ahí paseate en la cancha. Te pongo una venda y ahí ande. Digo, tú en la cancha y el entrenador le decía, es que si estás adentro vas a pesar. No puedo. O sea, es lo que decía él, era una final, entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que... Pero el jugador tiene que tomar y lo hace con el juego. No, tiene que querer el jugador. Ya uno se mete porque, oye, que te pongo un vendaje, pues a veces sí, a veces no, pero es la capacidad del... No, y al final de cuentas el jugador tiene que estar de acuerdo. Convencido. Porque si no... Oye, Josué, ¿y no te tocó? Ahora va al revés. ¿No te tocó algún jugador? No me vayan a embarcar ustedes dos. Acabo ya estoy afuera. Es cotorreo. Estamos platicando. Es broma, hombre. No se crea nada de esto. Es broma, hombre. No se hizo nada de esto en Tigres. Hubo una época en Tigres, porque voy para allá. El ingeniero del Carlos lo dijo. El que se sienta mal va al hospital. El que esté... ¿Te acuerdas de aquella época? Sí. Había ese tipo de jugadores que de repente, oye, pues no, o sea, me siento mal, pero pues no, tú ya lo checaste, no tienes nada, hermano, o sea, sí sin que me digan, no, te estás riendo, pero bueno, pues es un podcast, a la gente le gusta. No lo quiero marcar. No, pues sí se dio, yo estaba en esa época de jugador. ¿Y tú eras de los que te hacías o qué? Claro, me tocó, vete al hospital. No, pero es que ya llegó un momento en el que está bien, están malos, pues que se van al hospital para comprobar que esté. Sí. Entonces sí hay ese tipo de... No en Tigres, en otros equipos. Es que no es... fíjate, Alejandro, no es un comportamiento de un jugador de fútbol, es un comportamiento del ser humano. Claro, yo creo que va por personalidades, ¿no, Josué? Sí, es personalidad del ser humano, no del jugador de fútbol. Y hay jugadores que son guerreros. Y había jugadores que aguantaban más. Se aguantaban, tenías que sacarlos. Había un jugador que se enfermó de gripa y se nos desapareció. Extranjero. ¿Se desapareció de gripa? ¿De gripa? De gripa. Oye, no lo encontrábamos.
¿Y tocaba en su casa, estaba en su casa, pero no abría. Y total, al final lo encontré, oye, todo asustado, ¿y dónde está? ¿Y dónde? No dijo nada, no avisó nada. Y total, pues llegué yo primero y ya me metí y le digo, oye, ¿qué tiene? Me siento muy mal. ¿Por qué no nos avisa? Y ya, pues más, el doctor llegó y lo revisé. No, pues te parece que trae una gripa, pero muy fuerte. Y tumbado. Tumbado. Digo, fíjate lo que dijo. Es que él vivía de niño con su mamá, no tenía papá. Era extranjero. Dice, cuando yo me enfermaba, mi mamá trabajaba. ¿Qué hacía cuando me enfermaba así? Iba y me tumbaba y me curaba. Me acostaba y esperaba que se pasara. Digo, pero ahorita estamos nosotros para... ¿No? Pues yo hice lo y con una inyección, con una medicina, pues te puedes curar más rápido. Sí, ¿no? pero él estaba acostumbrado a eso. Pues sí. Okay. Y ahora, oye, y me dice el entrenador, sí está bien malo. Ahí está la fiebre, está el termómetro, y está la rinorrea. Dice, ¿pero por qué hiciste eso? Y dice, pues era lo que estaba acostumbrado a hacer. Fíjate. Esas son de las cosas que nos tocaron. O sea, ¿le haces también al psicólogo? Sí, sí, pero no porque sea psicólogo. No, yo sé, pero porque también... tú pasas mucho tiempo con el jugador. Pues es que, bueno, un poco para que sepa la gente, cuando están lastimados, pues tenían que llegar, o tienen que llegar antes que el entrenamiento, ¿verdad? Y entonces pues, ustedes llegaban 1 hora antes y pues, te la pasabas ahí, luego la rehabilitación y luego fisioterapia acabando el entrenamiento. Entonces ustedes también acababan bien tarde. Y luego en la tarde otra vez. Claro, doble. Y tenías que ir ahí o a la casa. No, pues salíamos de vacaciones y era quedarnos con todos los lastimados. No había vacaciones. Una semana, de las 4 quedaban o 3. 3 quedaban. O si acaso te tocaba una, porque al que no le dolía o al que se esperó para la cirugía. Oye, Josué, a ver, yo sí tengo unas preguntas. ¿Cuál es la lesión más común? O sea, a ver, comunes pues desgarres, ¿no? Y tobillos y que torceduras y demás. Pero así, de lesiones fuertes, ¿cuál es la más común? ¿El cruzado? El cruzado se está haciendo pues más común que cualquier otra lesión. ¿Por qué? Es multifactorial, pero exactamente es difícil. Probablemente recae en la preparación, en el entrenamiento, en la forma de prepararse, en la forma de trabajar en la cancha, trabajar en el gimnasio. ¿Y esa es la lesión más fuerte o es más fuerte, por ejemplo, el talón de Aquiles? La ruptura, dices tú. Sí, o sea... es que está difícil porque en tiempo el cruzado, las estadísticas te están pidiendo 1 año. En el cruzado, un año. Cruzado, o sea, eso que dicen que 6 meses, porque antes decían que 6 meses y 7 meses y que a los 8 meses ya estabas en cancha. Yo soy fisio. Pero no, ¿verdad? Yo soy fisio. Y a mí imagínate, yo saco un jugador en 4 meses de cruzado y todos lo sacan en 1 año, yo voy a ser magnífico. Yo traté siempre de apoyarme y asesorarme ¿con quién? Con el cirujano. ¿Quién lo arregló? El cirujano. ¿Quién vio realmente? Porque ninguna lesión es igual. Y hay lesiones que se llevan un pedazo de menisco, se llevan otro ligamento, le pegan al hueso, o sea, y todos esos te los vas encontrando en el camino de la recuperación. Se pone un injerto que tarda tiempo en integrarse. Y por lo menos, o sea, el jugador tiene capacidad de correr, saltar, patear, brincar, pero el injerto no ha madurado. ¿Y se puede desprender o volver a romper? Pues es que no está integrado total y el riesgo corre. Por estadísticas sacaron de arriba de 9 meses, mejor. El jugador está en capacidad, pero no está para competencia. O sea, el cirujano te dice, no me lo metes a competir todavía. De hecho, cuando entran regulaciones legales, no, el cirujano dice, después de 9 meses. Y nadie dice nada. Porque entra el seguro y ya el cirujano dijo que no compite hasta después de 9 meses. Entonces, en teoría, puede regresar a competencia hasta después de 9 meses. Es lo que los cirujanos dicen. Y tú dices que... Pero yo te lo entreno, te lo acelero y puede correr, saltar y pasarme pruebas, pero el injerto no ha madurado. Lo acabo de preguntar con un cirujano. Dímelo.
¿Cuántos meses todavía para el cruzado? 9. ¿Por qué? Por maduración de tejido. Y después, perdón. Y el riesgo era que yo soy fisio, yo acelero. Míralo, 4 meses ya lo tengo adentro. Oye, pues ya me desgarré de acá. Y me eché 2 meses. Y es que no estaba de acá. Y el gemelo. Y ahí te la llevas. ¿Por qué? Porque sigue protegiendo. El cuerpo se da cuenta de que algo no está todavía. Al 100. Sí. Entonces sigue protegiendo. Entonces, para asegurar las cosas, dicen, no, pues córrelo a los 9 meses, que trabaje, que entrene, pero que no compita. ¿Y el tendón de Aquiles? Eso, digo, No es tan largo. No es tan común, ¿no? No es tan común y no es tan largo la recuperación. ¿Te acuerdas que tuvimos nosotros un tendón de Aquiles con Junior? Sí. Pues salimos en 7 meses. 7 meses. Pero la idea también era, no tengo ningún problema de ninguna especie. Él agarra la liguilla de Libertadores. No, tuviste ese y tuviste el de Ramón. El de Ramón, no me acuerdo. Ese estuvo fuerte. Ese estuvo sabroso. Ese fue el del accidente. Ese fue del accidente Sí, de Ramón Ramírez. Y ese también fue un tendón. Sí. Pero el tendón, digo, es más difícil que se rompa. Sí, hay menos. Fíjate ¿no? cómo fue ese tendón de Ramón. Él iba manejando, choca el carro y el pie pues lo llevas en los pedales y el golpe hace esto. Y entonces le truena. Cuando se hace, lo truena. Y pues ya, te digo, al principio, oye, ¿y ahora cómo le...? Y pues regresó a jugar. Sí le costaba, pero sí nos llevamos buen rato con él. Oye, José, y después de una lesión de un cruzado anterior, ¿el jugador regresa como si fuera antes de la lesión o nunca va a ser igual? O sea, te lo pregunto, por ejemplo, el Diablo Núñez después de un cruzado, para mí nunca, y aquí lo tuvimos al buen Diablo, nunca fue el mismo Diablo después de una. Y fueron creo que 2, ¿no? Del cruzado. No, fueron 2 cruzados. En la rodilla hay 4 ligamentos. 2 cruzados, un colateral medial y un colateral lateral. Él se llevó un cruzado y un colateral lateral. De hecho, cuando lo operan, ¿En la misma lesión? En la misma lesión. Muchas veces el cruzado se lleva, como dices, menisco o se lleva... Es una triada. Sí, se lleva el menisco, el colateral lateral y el... Y generalmente cuando se truena el cruzado se van los 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por el mecanismo de lesión? Por el mecanismo. Sí, ya ahorita el mecanismo lo detectas. No me gustó cómo hizo la rodilla, cómo zigzagueó la rodilla. Y entonces por eso, o sea, en realidad le reconstruyes una rodilla. Reconstruyes la rodilla, o sea, y reconstruir un cruzado solo todavía te da, pero ya 2 de las 4, pues sí está interesante. Y eso que te preguntaba el Diablo Núñez, o sea, él ya nunca, o sea, porque no se hizo una buena recuperación o fue porque ya después de una lesión así ya no es igual. Cuando ahí lo dan de alta en Estados Unidos. Sí, lo operaron 2 veces, ¿no? En San Antonio. No, una vez. ¿Una vez? Ahí en la misma cirugía le repararon los dos ligamentos y el menisco. Sí. Entonces, pero allá lo dan de alta. La rehabilitación la hacemos aquí, pero el alta la dan allá. Lo prueban y él no tenía ninguna limitante. Okay. Entonces, Pero bueno, mucho tiene que ver, digo yo, un poco meterme, tiene que ver la edad, ¿no? Del jugador, cuando te pasa. O sea, yo creo que no es lo mismo que te pase a a los 24, 25 años, que te pase a lo mejor a los 29, 30. O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho la edad. De hecho, antes de los 20 se curan solos, a menos que sea un quirúrgico. Pero entre los 20 y los 30 los atendemos. Después de los 30, había un jugador que andaba en 40, arriba de 40 y tuvo un problema de ingle. Y eran 3 semanas. Y a las 3 semanas le dije, dame otra semana más sin competir. No me digas eso. A portero. No me digas eso. Dame una semana. Y a gritos y sombredazos se enojó, pero me dijo, me voy a esperar una semana. Está bien. Y comía zanahoria, ¿no? ¿Mande? Y comía zanahoria ese portero. Comía zanahoria. Pero bueno, pero esa semana le ayudó. Espérame. A la siguiente semana, a las 4 semanas, habíamos quedado en 3. Le pedí una más y lo convencí. Juega. Y se acaba el partido y me dice, oye, le digo, ¿qué pasó? Ando bien adolorido. Le digo, ¿de dónde? Ahí donde me desgarré. Le digo, ¿te picó otra vez? Dice, no, pero ando bien adolorido. Le digo, imagínate si has jugado en la anterior. Sí. Pero eso es falta de fuerza y falta de acabar de... Falta de trabajo. O sea, es donde... O sea, a mí yo le dije, dame otra semana. ¿Y qué hizo? Siguió entrenando. Siguió fortaleciendo.
Sí, le dio más tiempo al tejido cicatrizado de sanar y de estar fuerte. ¿Sí? Entonces, y él solo vino y me dijo, oye, ¿qué crees? Le dijo, y yo dije, ay, cuando me dijo, ¿qué crees? Dije, ¿qué pasó? Ando bien adolorido. ¿Te quedó? No, terminé adolorido. ¿De dónde? Del mismo lugar. Pero luego siguió brincando igual y le seguía pegando al travesaño. No, se siguió jugando. El siguiente juego lo jugó. Okay. El siguiente juego lo jugó. Un saludo al buen conejo. Al buen Conejo Pérez, hombre. No, pero fíjate que en una entrevista que estuve ahí buscando en redes sociales que dice, justamente sale la del Conejo y platicas también de que ahora son tus grandes amigos Claudio Suárez y Luis Hernández, que también en algún momento se molestaron. No me acuerdo las lesiones porque yo nomás leí ahí la entrevista, pero que también hubo ahí como un tema, ¿no? O sea, con Claudio Suárez no. Claudio Suárez muy bien. Ajá. Con el matador. Con Luis me llevo muy bien, pero estaba en selección y en la Copa Confederaciones, la Copa de la que se le ganó a Brasil. Esa. Sí, él no pudo jugar. En el Azteca. Sí, porque un poquito antes de iniciar se me lastimó y ya el proceso y todo. Y más adelante nos vuelve a tocar la misma lesión. Le dije, acuérdate. Le dije, no, era bien especial. Es bien especial. Acuérdate. Le dije, vamos a estar y teníamos partido aquí. No, ya, te voy a hacer caso. No, el jueves. Dijo, yo ya estoy. Sí, y el entrenador voltea y dice, José dijo que no. Porque dicen que yo. No, aparte dijo que Luis era aferrado. O sea, Luis aguantaba y era un guerrero. Ahí te va. En el Mundial le pegan contra Bélgica. Patadón en el tobillo. Después juega contra Holanda, que mete el gol. Bueno, contra Bélgica, patadón y rengueaba. Y yo le decía, ven para vendarlo y sigas jugando. No, nunca vino. Y después del juego le digo, ¿por qué no viniste? Era para reforzarte. Dice, si me acerco a la orilla me sacan. Dice. ¿Qué diablos? No, o sea, se aguantó el dolor del tobillo porque lo podía haber vendado para que siguiera jugando y no se lastimara tanto. Híjole. Dijo, no, si me acerco a la orilla, me sacan. Dice. En conclusión de este podcast, eres un canijo tú. No, pues, pues no lo queríamos decir. Deja tú. No, los periodistas también me agarraron a mí que era bien malo. Oiga, si no jugaba su jugador, ya sabe quién era el que lo tenía ahí para detener. Si tenía que jugar el jugador y no jugaba, José. Ya se retiró. Si de material eléctrico y automatización se trata, INASA tiene todo lo que necesitas. Aquí encontrarás todo el material eléctrico de las marcas de la mayor calidad mundial como Siemens, Schneider, Eaton Bosman, ABB, General Electric y más de 900 marcas nacionales e internacionales. Además, ofrece capacitación, levantamiento y soporte técnico para asesorarte en todos tus proyectos. Pregunta por su especialidad de almacenes en sitio. 50 años de experiencia lo respaldan. Manda un WhatsApp 811-411-7454 para preguntar por tu material o bien escribe un correo a ventas@inasa.mx. Tienen centros de distribución en toda la República Mexicana. INASA, especialistas en material eléctrico y automatización. No, hombre, y con Claudio fue una lesión muy fuerte. Me tocó ir a San Antonio previo al Mundial, que fue el 2002. No, esa fue otra. No, pero ese fue todo un tema. Era que para que llegara al Mundial... ¿Quién era el entrenador? ¿Era el Vasco? ¿O quién era? Sí, el Vasco. Sí. Pero fue una lesión fuerte. Y la verdad es que ese fue todo un tema. O sea, era para ver si llegaba al Mundial, ¿no? Lo que pasa, lo que él me platicaba a mí, que él le habían dicho que como estaba se lo iban a llevar. Entonces, Pero lo habían operado. ¿Lo operaron en San Antonio? ¿Desde qué era la lesión? Tibia y peroné. Tibia y peroné. Ah, sí. Tibia y peroné, entonces... Pero no tanto tiempo... Para el Mundial, o sea, es que ya era falta... Exacto. Eran 3 meses. Porque generalmente las fracturas pues soldan y... Pues, o sea, es de tiempo, 8 semanas. Pues sí. Pero es que ya Pero para entrenar. Y había que rehabilitarlo. Había que jugar, traer ritmo de juego. Para una competencia de ese tipo, pues hay muchos asegúnes. Y no puedes acelerar, o sea... Sí, hay un tiempo. Entonces, tienes que darle el tiempo. Me acuerdo que platicaba yo con el cirujano de él y, a ver, dijo, no, pues en 3 meses puede jugar. Entonces a los 2 lo mete a entrenar. Dijo, no lo vais a meter. Le digo, necesito por lo menos 1 mes para que esté listo para la cancha. Al Mundial, ¿verdad? Entonces, pero había ¿Y llegó o no llegó al Mundial? No fue. No, ¿verdad? No al final. De hecho, no fue. Hay otras cosas ahí por atrás que me tocaron a mí, pero no fue. No fue al final.
Pero no iba a estar. No estaba, bueno. O sea, para un mundial. No, o sea, yo le dije. Estaba. Ya era el emperador, pero... Necesito que me Claro. ayudes. Y le dije, ok, ¿quieres mi opinión? Dijo que no. Yo te voy a decir Necesito algo. que me ayudes. Yo te voy a Ok. decir algo. Me tocó ir a San Antonio a esa operación. Yo nunca había visto tanta prensa en Estados Unidos mexicana. O sea, fue todo un suceso. Sí. Porque se lesionó inclusive estando en la selección. En la selección, en un entrenamiento. pisó un previo a balón, algo partido, así. Pisó el balón y se le fue el pie. Hizo palanca y tronó el... Mi trono Sí, tibia y pero- peroné. Oye, Josué. Pero la verdad, de la rehabilitación que hizo, pues bien aferrado. Sí, lo que pasa es que los tiempos no le daban. Como dices, Sí, hay tiempos que hay que pero- cumplir. pero Y... no, o sea, mi respeto. Aprendí muchas cosas con él. El buen emperador, que bueno. Yo también tengo muchas anécdotas. Pero bueno, te iba a preguntar, ¿qué lesión más fuerte has visto tú en el terreno de juego? O sea, de la que te quedas más, pues no impresionado porque has visto mucho, pero así la que tú recuerdas una de las más fuertes. Pues que te pudiera decir que los cruzados, pero me tocaron varios. Me Sí, tocaron varios cruzados. pero y ya- generalmente ya nomás decías, pues ya. Pero esas eran solos, ¿no? O sea, Por lo generalmente. general, Yo me por lo imagino general. que, digo, un poco, pues debe haber sido alguna fractura. De contacto, ¿no? O sea, Alguna patada. un jugador que se barrió en la portería y las porterías tenían ganchos, creo que todavía tienen ganchos y el gancho le... Y llegamos y yo tenía 6 meses en el fútbol y voy viéndole. Y todo abierto. Háblenle a la ambulancia. Todo abierto. ¿qué? ¡Háblenle al doctor! O sea, Háblenle al doctor. porque- Se Sí, clavó el gancho, pero, o sea, nada más fue. Se la- barrió Ajá, y el gancho le abrió. ¿Y nada más fue la abertura El impactante. o Sí, se no, llevó? no, Nada más no, fue la no, abertura. no. O sea, es la impresión Y de todo y era abierto. profundo. Llegamos, pues le puse una toallita que No, estaba y- Y la Pa' que tétano nadie- de una vez. Claro, el gancho, güey. para que nadie, seguro, güey. pa' que No, nadie te vea, ni el jugador viera, ni nadie. No, y seguro el gancho. sí Esa estaba estuvo- todo oxidado. Tú, No, imagínate. por Dios. Sí, pues sí, no, el pasto y todo. Ah, no, yo te voy a decir una y me tocó estar. A ver, ¿cuál? La mía con Campañolo, No, sí. esa estuvo. Bueno, pero esa no se estuvo- vio. Sí, no, estuvo grave. Pero no se vio nada. ¿Cómo que no se O sea, no hubo No. sangre. Pues no, pero. No, o Pero sea, estuvo no, crítica. Ahí el tomaron una buena decisión. porque El yo te compromiso, decía- sí. Pues es que para la gente que no se acuerda, pues estábamos en medicina del deporte. En medicina. En En las medi- canchas de En medicina. las canchas de medicina. Y allá entrenábamos a veces. Pero bueno, ni siquiera estábamos jugando, era como un quemados. Algo así. ¿Te acuerdas? Unos quemados. Y pues chocamos Campañolo. Bueno, pues él gira y me pega con esta parte acá. Ahí. Y caímos. Es más, yo caí más noqueado que él. Sí. Nosotros estábamos más preocupados por Yo él que caí. por Que el compañero. Gustavo. Sí, Y él sentado cae, sí. ¿no? Y ahí, pues, que bueno, yo caigo noqueado. Ahí, por las condiciones en que lo vio Rubén, bueno, el doctor, se lo lleva al hospital. No, Porque se le lo hicieron llevó- preguntas, ¿no? Y como que no captaba. él no estaba ubicado, tú sí. Yo sí, o sea, yo me despierto y yo sí estoy ubicado, pero él no. Estás ubicado en tiempo y después él no. Ujú. Entonces dice, no, déjame voy. Y se va. Y nos Pues llevan no. a los dos. A mí también me llevan. Sí, o sea, sí, yo sí, también sí. paso ahí la noche, pero... Sí, pero haz de cuenta que él se queda y lo traíamos agarrado de la camisa caminando porque sentíamos que en cualquier momento se nos iba a caer. Te digo, pero no se vio nada. No había sangre, no había... No, pero el golpe estuvo bien fuerte. Pero le hicieron un tac, ¿no? Le hacen el TAC y le llevan los datos al cirujano y dice el cirujano, dejó la consulta y se metió y dice, vámonos. Lo tengo que operar ya. Gustavo. Sí, porque es que, digo, lo que entiendo, ¿no? Fue que se rompió el huesito Ujú. y en el contacto, o sea, que justo se pega aquí, se truena y eso se lleva a una vena, ¿no? Una arteria. O una arteria. Una arteria y empieza Entonces, a sangrar. Empieza a sangrar por la hacia cabeza. adentro. Entonces había que... Liberar la presión. O sea, estaba sangrando en la cabeza. Por dentro. Por dentro. o sea, Y eso por- es algo que no estabas viendo. O sea, sí. No, por eso él no- Ahí entró la clínica. Por eso él no ubicaba. O sea, Ahí por es la donde dice que- clínica Rubén dice, vámonos. Pues muy bien, Ok. ¿eh? Esa Sí, fue una sí. gran No, decisión porque sí, más sí. tiempo y se Sí, queda ahí sí. Campañolo, la verdad. De hecho, fue una operación, me acuerdo. Sí. Sí Sí, estuvo mal. sí, estuvo fuerte. Sí, yo me Sí. acuerdo que te fui a visitar al hospital. Y esa fue pues, de las No, fuertes. esa- que, como dices, no hubo sangre ni nada, No hubo pero esa sangre estuvo ni nada, pero cañona. Estuvo muy pesada, sí. Sí, sí me Ese es- acuerdo. Y se Eso tuvo sí. que decidir en 1 o 2 horas, ¿no? Sí. Sí, O sea, porque- si se tardan la decisión, pudo haber acabado en otra Exacto. cosa. No, Exacto. pudo haber muerto.
Yo lo quise decir de otra forma. No, las cosas como más son, tranquilo. compadre, Yo lo quise decir más tranquilo. O sea, Josué es un canijo, pero él pudo haber... Pues sí, güey. Sí, no. Pues eso también te debe haber tocado, creo yo, la de el ruso Peña, que también estuvo aquí con nosotros, ¿no? ¿Cuál? Contra el América, ¿Quién fue? ¿Te acuerdas que nos platicó? Pero eso me acuerdo, yo estaba muy chico, pero fue muy impresionante al medio campo que se truena el ruso, ¿no te toca? El ruso, y aquí nos platicó. Sí, nos platicó que tuvo esa lesión. Pero bueno, me imagino, esa es de las más graves, la que platicó Toño. No, yo creo que sí. Esa es de las más delicadas. De las más delicadas. de las más ¿Nunca te delicadas. tocó alguno que ya ves que ahora que lo tienes que resucitar o cosas así? No. O que se está, ¿cómo se llama? Con la lengua que le tienes que... Broncoaspirando, ¿no? ¿Nunca? No, ese me estaba broncoaspirando mi hija y le hice una Heimlich y botó la comida que traía Ah, con sí, el Heimlich. Y nunca, o sea, lo había visto, lo había aprendido, pero no lo había hecho. Te tocó por necesidad. aplicarlo con tu hija, mira. Con mi hija, la más grande. Y yo la vi que estaba agachada y luego de repente alcancé a escuchar. Y voy y la veo. Y le agarro y en la primera, ¡pum! Saltó. Sí me salió, dije. Sí me salió el Cambridge. Algo aprendí. Algo aprendí. No, pero no. Afortunadamente no. nunca te tocó. No, Oye, y de todos estos técnicos, 40 años jugadores. Me dijeron en Estados Unidos, dice, porque yo les dije, estoy así, con un equipo profesional. Dice, mira, si tienes ambulancia, déjalos a ellos. Porque ellos están preparados para ese tipo de cosas. Una broncoaspiración. Sí, tú ya te dedicabas a la parte... Y entonces déjalos que ellos se metan. Y obliga, no sé si te fijas ahora, ambulancia. No, hay en todos lados. Sí, es obligatorio. Sí, es obligatorio y no se puede ir hasta que llegue otra. Okay. A menos de que sea urgencia hospitalaria, se va, pero tienen que dejar abierto y tienen que un transporte para que finge y llega la otra ambulancia. Por si pasa algo. No se puede quedar el evento sin ambulancia. Y paramédicos y médicos urgenciólogos. ¿Qué? Pero en los 80s eso no. No, creo que no. No había ni camilla, yo creo, no era sacarlo cargando, ¿no? Ya luego Josué inventó el carrito ese que te salía de las desgracias. Sí, no, pues es que hay de tener muchas historias. Llegaban los camilleros y te tiraban. Y nada, era todo un caso. De toda esta época, ¿a qué, bueno, me imagino que vas a contestar muchos, pero ¿a qué técnico y jugadores recuerdas con mucho cariño? ¿O que te dejaron así? No, estuviste muchísimo. No, con los entrenadores me fue muy bien. O sea, hay entrenadores muy... Te respetaban mucho, ¿no? Sí, me dieron mucho mi lugar, gracias a Dios. O sea, no, te digo, Manolo me llevó a la selección. Ya había estado en Puebla y había estado en Necaxa. Pensaban que yo iba de Necaxa. Él me habla de acá. El doctor le dice, oye, ¿necesitas un ayudante? Dice, me voy a traer a Josué. ¿Cuál Josué? Le tires, sí, tráete a Josué. Entonces, entrenadores, ¿no? Gracias a Dios. Bien. ¿Te tocó la época de Tomás Boy? Sí, ¿no? Tomás no fue entrenador aquí. No, pero... de jugador, sí. ¿Y cómo era de esa época de Tomás? Bueno, yo acababa de llegar. Es que ahí Josué era masajista. Ahí yo acababa de llegar. Yo creo que esa época era complicada. Me juntaba mucho con Carlos Muñoz. Y él eran muy amigos y eran casi vecinos. Okay. Pero Carlitos era muy tranquilo. Sí. Pero el que lo tranquilizaba mucho a Tomás era Vato. Vato. En paz descanse. Me tocaron los tres, Tomás, Vato, Carlos, de jugadores. Mi primer compañero de concentración fue Vato Cletti. ¿Ah, Vato? Sí. Mi primer compañero. O sea, siendo él jugador y concentraba contigo. Yo concentré y concentramos juntos porque no tenía dónde concentrar. Y como me iba a quedar, me quedé con él. Pero imagínate, en la noche se duerme un greñudo y amanece un pelón. Dije, ¿qué pasó? Yo no sabía cómo estaban las cosas. Y se rió, él no escondía nada. Dice, ¿qué? ¿Te asustaste? Le digo, pues sí, le digo. No, muy buena gente. Pero sí me llevé, o sea, me tocó Tomás, Patocletti, Mateo Bravo. Bastos. No, pues tienes Rossi. No, Rossi es de después. Sí, o sea, ¿te tocó ese campeonato? No, después. Llegas después del campeonato. Después de ese campeonato llego yo. Okay. Había un jugador que era el Pato. ¿Lucas? Sí, no, el Pato Lucas. Era también de esa época, ¿no? Yo de chico me acuerdo mucho del Pato. Tiempo, tú no lo conociste, ¿no? El Pato Lucas, no. ¿Sí? No era un extremo, ¿no? Era un extremo brasileño, venía de Tecos, creo. Venía de Tecos.
Sí. Tecos. Pues Edu también debe haber. No, pues muchísimos. Edu te tocó, ¿no? No, Edu fue en el antes. Ya no me tocó ni Barbadillo ni Edu. Ándale. Oye, 29 años se consigue el título. Bueno, a ti te tocaron que como 27 porque ya estás en el 83, ¿no? ¿Cómo dices? Porque se fue la sal y al siguiente temporada ya quedaron campeones. Fíjate cómo son. Se necesitaba el directivo que hiciera el orden, güey. No es cierto. Siempre duerme con mi compadre. Se retira y el siguiente año son campeones. ¿Cómo? ¿Sí fue así? Sí, fue así. ¿El primer torneo? Qué cosas. El primer A mí torneo. también se me decía que me retiraba. Porque yo estaba fuera. Pero ya luego ganamos todo, José. Sí, varias. Sí. Pero porque yo estaba fuera. Cuando vino Daniel Guzmán, me chispó, me corrió. Claro. Entonces, es que Josué sale. No sabía. Claro, cuando llega Daniel que trae. Jesús Martín. Trajo, Jesús, ¿no? es el que, presidente. No, era Santiago. No, Santiago. Pero trae a un doctor de Guadalajara. A su cuñado. Y en más, es que Josué, a lo mejor la gente no sabe. No, el doctor Rubén y el Boss, ¿no? Ellos se fueron Ellos se van a Chiapas. a Jaguares. Y tú, Yo me quedo. pero te quedas aquí Sí. y no sales con Daniel. Con Daniel es con el que salgo. Por eso sales. Ahí salgo. ¿Y a dónde vas? Me quedo aquí. Ah. Me quedo aquí y a los 6 meses se va Daniel. Pero yo no se veía por dónde. Entonces me habla Toluca porque Porque te conocía Serrano. Serrano me conocía. Y el Tala, creo, su suegro era algo que ver ahí en la directiva. Okay. Entonces dieron buenas referencias, Serrano me apoyó y me ofrecieron buen trabajo. Tanto que le dije a mi esposo, oye, pues, ¿cómo ves? Vámonos. Y no, pues les marco el lunes. Y el lunes a las 8 de la mañana me habla Carlos Muñoz y me dice, Gordito, porque me decía Gordito, Gordito, me habló el Tuca que te presentes en Suazo a las 9. Y nos ¿Por qué el pregunta. Tuca? ¿Y por qué el Tuca? Dice, ¿no escuchaste? Estaban avisando que el Tuca venía a ti. Regresa. Es cuando regresa el ingeniero. Sí. Y regresa Rubén, regresa el Boss y regresa Y yo. Okay. Pero yo les digo, le hablo a Toluca y le digo, oye, pues no, muchísimas gracias. No, ya sabíamos que nos íbamos a hablar. Le digo, pues sí. Le digo. Y me preguntó Serrano, ¿y te habló el Tuca? Le digo, sí. Sí, fue en el 10, Sí. 2010. Y bueno, ya luego pues, Y al 11 sale el primer sale el campeonato. ¿Y cómo lo viste ese campeonato? No, pues feliz. Imagínate, y luego después de haber salido y regresado, pues Sí, no. por ahí no te tocas y tú. Sí, era lo que yo decía. O sea, sí, no hubo nada, no me va a tocar. Y no, regresamos bien, gracias a Dios. Bien. Y luego viene el 11 y luego... Ya luego todos. Y toda la ¿Y cuándo década te de- retiras? ¿En el 2022? 23. 23. 22. Sí. 22, sí, ¿verdad? Sí, o sea, llegó Culebro. Ya te dije, ¿no te dije quién me corrió? No Claro. oíste. No. ¿Fue el señor Sancho? Sí, Me él me habló, tocó, ven pero, acá, pues, ya estás allá. Te toca No, a ti, no, ven. no, Ya no, le tocaba no. ya le tocaba la jubilación. No, muy bien. ya le tocaba la Porque jubilación. el trato iba... Ya me tocaba la jubilación. Ok. Y me ayudaron muy bien, me ayudaron muy bien en la jubilación y todo. Y nomás él me avisó y dice, oye, pues... Sí, me tocó. Eso. Bueno. Era la parte deportiva. Tú Me iban a mandar a recursos humanos. Yo no conocía recursos humanos en 40 años, nunca recuerdo, nomás al final. Ahí ni te parabas. No sabía que eran recursos humanos, no sé qué es un currículum, nunca lo usé, Ok. gracias a Dios. Hasta ese día que me dijeron que pasa recursos humanos y dijo él, no, que no pase, yo platico con él. Ok. Y ya me dijo Toño, oye, porque me acuerdo que me dijiste, Toño, nos vemos el martes a las 5 en la oficina. ¿Qué me irá a encargar? Y ya cuando iba entrando esto ya no me gustó. No, pero pues ya por la edad, Sí, ya son cuestiones de la empresa. ya eran cuestiones de edad. Sí. Y de que se jubilación. aprovecharon Ok. para hacer el movimiento, pero a mí me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, lo que le decía a Toño, le digo, lo que me costó fue el cambio. 40 años haciendo una cosa y de repente ya no la vuelves a hacer. Ok. Porque dices, tienes que decidir, o sea, ¿vamos o ya no? Ujú. No, ya. Y José, y, por ejemplo, ahorita sigues haciendo algo de rehabilitación y eso. Sí. O sea, ya puse mis horarios y mis días. ¿Y en dónde? Entonces, O sea, porque si hay gente que luego hace deporte y que no sabe con quién ir Hay y eso. una unidad de rehabilitación muy, muy equipada. Me gustó mucho cómo es un gimnasio y un área de rehabilitación ahí en la Colonia del Valle,
en el Río Suchiate, Plaza Tribeca. Claro, pues ahí donde está mi agencia, en Viajes Terranova. O sea, pueden llegar a los Tacos Capri, luego de ahí se echan Viajes Terranova, pasan, arman su viaje y luego se van a rehabilitar arriba con el señor Josué de la ¿Cómo se llama esa? Profit. Ok, sí, ya se ubicó ahí. Ayudando, sí, y está bueno, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué horario? O sea, si alguien quiere ir contigo. Pues ahí ya me buscan ahí y nos ponemos de acuerdo para pues, apoyar a la gente que, por ejemplo, está batallando, ya recibió, oye, ya fui a terapia y pues vamos, es que ya acabé, ya me dieron de alta, pero no me siento en condiciones, pues vamos a seguir trabajando. Ok. Entonces, ahí es donde... Pues bastante interesante. ¿Algo más, mi querido? No, y que sepan, 40 años en esto. No, imagínate toda una historia. Parte. La verdad es que a mí me curó 10,000 veces, ya me sacaba de mis lesiones. Yo era de los que no quería salir de la cancha también. Entonces, ahí tenía que hacer magia, Josué. Entonces, la verdad, una maravilla. Por eso te decía hace rato, con jugadores así como él, yo soy mago. Sí, pero también está al otro lado de la moneda. Espérate, no, y los entrenadores que lo conocían, me acuerdo que una vez te desgarraste, dile que se vaya de fin de semana, que te vayas de fin de semana, o tú lo vas a curar. No, pues no lo voy a curar, déjalo que se vaya. Y el lunes se presentó y seguimos. Okay. Eso no iba a acelerar, pero mentalmente relajaba mucho al jugador, ya hasta el estimado, para que le metes más estrés. O sea, eran buenas decisiones, que a mí me sorprendieron, porque no me las esperaba. Pero no a todos se los hacían, a ciertos jugadores. Pero bueno, que sepan que Josué es una garantía y que pues, claro. Vayan con él si tienen un tipo de lesión y que quieren está en la Plaza Tribeca, Profit. Plaza Tribeca, Profit, tercer piso. Ahí busquen o a ver si podemos ponerle ahí los teléfonos, ¿no? Para que lo sigan y listo. ¿Sigues viendo el fútbol o ya no vas al estadio? ¿Sí? Al estadio no. Ya no, pero sí ves ahí. Pero sí. Veo porque, te digo, estás... Ahí viendo a ver con... Ya tronó. Algo tuvo. Mira, se agarró aquí, se agarró allá. Okay. Es lo que me gusta estar viendo todavía. Y pues, tantos años de estar viendo. Pues sí. Y no lo había visto por desde afuera, siempre en la banca. Claro. Sí. Siempre en la banca, siempre. ¿Y se ve diferente? Sí. No, sí. Es más, en la banca hasta pierdes perspectiva, ¿no? Sí. O sea, ya a nivel de cancha no ves tan bien, ¿no? No. Oye, cuando entran, ya estamos acabando, pero cuando entran, que hay una lesión, entra el médico y entrabas tú. Entraba el doctor Rubén y yo. Y allí, ¿por qué entran los dos? Nomás para entender un poquito. La función mía era apoyar al doctor. Ok. Así. O sea, la función del fisio es apoyar al doctor. El que lleva la mano es el doctor. Ok. El que toma las decisiones. Ya con el tiempo, con la experiencia, con la edad, pues ya somos apoyos. Espérate tantito, no, pide el cambio, no, que sí, que no. Oye, fíjate que... Y eso... Me acuerdo con Guerrón en la Libertadores allá contra River. Me acuerdo que... No, yo no me había dado cuenta hasta después que vi la repetición. Le abren. Entonces no puedes continuar si estás sangrando. Hicimos un vendaje que ya lo teníamos salido. Lo metemos a la cancha y entra corriendo y mete el gol. El gol a River. Creo que empatamos con River o le ganamos allá. Sí, en la fase de grupos. En la fase de grupos. Pero nos quedamos él y yo, oye, pues estuvo bien porque le pusimos un vendaje que frenó la hemorragia. Y que pudo entrar. Y pudo entrar. Y hacer el gol. Si no hubieran hecho, pues hubiera tenido que salir. Pues mira. Entonces son cosas que a veces nosotros éramos... O sea, ese fue medio gol de Josué y de Rubén. Y Guerrón nada más la empujó. No, pero pues qué interesante, porque a veces no sabemos, vemos dos personas. A la actualidad es igual. ¿Sí? Siguen entrando dos. Y ahora se toma un doctor de afuera para las conmociones, ahora, ¿verdad? Eso no lo detectaron ustedes. Es neurólogo. Neurólogo. O sea, tiene experiencia en el manejo de concussion, de conmociones cerebrales. Sí. Que en el americano es muy común. ¿Perdón? Y es externo. Es externo. O sea, es para los dos. Para los dos. Y tiene fuerza. Ahí le cuesta encarar a los jugadores porque hay jugadores que tienen personalidad. Y que se quieren meter. Y se quieren meter y a veces no hacen caso. Pero él tiene la autoridad para tomar decisiones y él es el responsable de tomar una buena decisión. O sea, él puede decir, ¿sigue o no sigue? O sea, y lo que él diga es la ley. Si él dice no. Pero está bien. O sea, no, es una cuestión sí. Es como lo del que hablábamos de Campañolo. O sea, si eso hubiera pasado en un partido. En un partido, sí. En ese entonces no había médico de conmociones, pero pues en un partido, pues a lo mejor hubiera... Digo, a lo mejor yo que había caído noqueado, pues a mí me hubieran sacado. Sí. Pero pues, a lo mejor Campañolo dice, pues no tiene nada. Y pues cuando
ven y que no reacciona, pues él lo hubiera tenido que sacar. Rubén es muy bueno para la clínica. Entonces los datos que él estaba viendo no le concordaban y tomó la decisión. Sí. De hecho, a mí me dejó contigo. Dice, avísame cualquier cosa con él. Sí. Y no lo dejábamos. Porque luego se van para la casa y no... Mueve un poquito la cabeza y tómate un paracetamol y no, yo me quedé a dormir. No se me quita. Pues hay que ver. No, o sea, no te pasó nada en el ocio. No. Aquel sí, por cómo te pegó. Pues muchas gracias, Josué, por venir aquí a Minuto 13. Y aquí es tu casa cuando quieras venir a platicarnos más anécdotas. Tan padrísimas. Estuvo bueno, ¿no? La verdad, estuvo entretenido. Y... Bien, nomás espero no haber dicho nada. Aparte ya no estás ahí. No, es como salió de Tigres y se se le soltó la lengua. ¿O no? Claro, compadre. Ya había que cuidar la imagen, la posición. Fíjate, una vez escuché a alguien que dijo, no voy a hablar mal de Tigres aunque sea para bien. Aunque sea para bien. Para bien, dijo. O sea, porque pues al final de cuentas, pues 40 años que fui. Hombre, claro. Tigres. Está bien. Totalmente. Pues bueno, ya nos vamos. Invitar a toda la gente a que nos siga en todas las redes sociales como el Minuto 13 y también agradecerle a nuestros amigos de Podcast On por prestarnos sus instalaciones. Si usted está buscando dónde grabar un podcast, alguna entrevista o quiere desarrollar alguna idea, venga con nuestros amigos de Podcast On. La página es www.podcaston.mx. ¿Algo más, mi querido abuelo? Creo que estuvo muy bueno el programa, que se diviertan, que les haya gustado y que les sirva para todos los que se lastiman eso y visiten a José. Y ojalá se haga muy viral para que José tenga muchos likes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. INASA, especialistas en material eléctrico y automatización, presentó